Hola amigos y amigas, los saluda Juan. El día de hoy quería hablarles de cómo los testigos de Jehová manipulan los textos para engañar a las personas. Esto es una práctica muy común dentro de los testigos de Jehová, donde muchas veces para una determinada acción ellos utilizan algún texto que aíslan completamente del contexto, muchas veces para corregirnos o para hacernos sentir mal o para que obedezcamos y hagamos lo que los ancianos y el cuerpo gobernante quieren. Esto me pasaba muchísimo cuando yo era testigo de Jehová. Por supuesto, en ese momento no lo notaba siempre, pero a medida que el tiempo avanzó, algunas veces me iba a leer estos textos de la Biblia y leía más que el simple texto que se me había citado en ese momento. Empecé a darme cuenta que si retrocedía algunos versículos hacia atrás o algunos capítulos hacia atrás, me daba cuenta que el contexto no tenía nada que ver muchas veces con lo que ellos me querían enseñar o por lo que me querían regañar en ese determinado momento. El día de hoy les voy a mostrar un ejemplo bastante claro de esta práctica. De hecho, si eres testigo de Jehová o ex testigo de Jehová, notarás que esto que voy a decirte a continuación es algo que sucede o sucedía muy comúnmente. Por ejemplo, me abrí una cuenta de TikTok porque creo que es una forma de llegar a la gente más joven y entonces estoy subiendo pequeños videos cortos de mis mismos videos de YouTube. Bueno, el punto sería que por ejemplo subí este video que se llama Los testigos, la religión verdadera, como en signo de pregunta. Entonces por supuesto que en los comentarios empezaron los testigos de Jehová a hatear, como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, este usuario pone, o sea, un testigo diciendo que los testigos de Jehová es la religión verdadera, dice ex. ¿Y ahora qué es? Bueno, este usuario UserFake dice esto porque realmente él es mormón. Lo vamos a ver más adelante. Posiblemente tenía la esperanza de que en algún punto yo le dijera que me había hecho mormón y que los mormones eran la religión verdadera. Lamento decirte, UserFake, que creo que la última religión que me convertiría sería a la de los mormones. Y sobre todo, sabiendo que Joseph Smith se sacó prácticamente que otra Biblia de un sombrero. O sea que realmente jamás me haría mormón. Pero vamos a ver los comentarios que ponen, digamos, dentro del mismo comentario de este UserFake. Por ejemplo, habíamos quedado que UserFake preguntó, ¿y ahora qué es? Entonces este Víctor Ramírez, que es un testigo posiblemente, pone un apóstata. Por supuesto, los testigos de Jehová, este es el ataque que siempre utilizan para los ex testigos o personas que han dejado su religión, llamarlos apóstatas para que todo el mundo piense que son como la encarnación del demonio y que hay que huirles, ¿verdad? Así no pueda uno decirles nada de lo que ha descubierto acerca de la organización. Luego UserFake vuelve a preguntar, entonces ¿a quién sigue? O sea, tratando de ver si yo le digo que soy mormón. Más adelante se ve que él es mormón por lo que responde. Entonces Víctor vuelve a repetir, a nadie, ahora es como una hoja por el viento. Lo único en lo que cree es en lo que su corazón le dicte. Y luego me dice que lea Jeremías 17:9. Primero, en todo momento él está tratando de acomodar todo para poder utilizar este texto de Jeremías 17:9. Cuando dice que yo solo hago lo que mi corazón me dicta. Si ves este video, que de hecho tuvo que haberlo visto completo porque hay varias partes aquí, se puede ir a verlo a YouTube completo, se puede ver que doy argumentos, doy pruebas bíblicas de por qué dejé de creer en los testigos de Jehová. También hablo de 3 doctrinas principales de los testigos de Jehová y explico por qué, aunque esas doctrinas no están del todo mal, no es suficiente para que los testigos sean la religión verdadera. O sea, doy un video como de 10 minutos explicando mi postura, con textos bíblicos, analizando las escrituras. Pues Víctor ve más fácil decir que yo sigo mi corazón como una hoja al viento, para poder usar, como les decía, Jeremías 17:9. Texto que utilizan mucho los testigos de Jehová, por ejemplo, para decirnos que cada vez que sentimos que algo está mal, entonces que es nuestro corazón que nos quiere engañar, porque el corazón es engañoso. La mayoría de las veces cuando este texto se ha aplicado en la Biblia es para personas que están siguiendo deseos personales, deseos de cosas tal vez del mundo y quieren poner a Dios de lado, pero nada tiene que ver con una persona, como ejemplo en mi caso, que lo que ya no creo es en algunas doctrinas de los testigos o que pienso que ya no son la religión verdadera, porque he descubierto analizando las escrituras que la gran mayoría de sus doctrinas ni siquiera son bíblicas, que son cosas que ellos mismos se han inventado a lo largo del tiempo y utilizan algunos textos, así como está haciendo Víctor en este comentario, textos aislados completamente del contexto para hacernos creer eso. Bueno, vamos a leer Jeremías 17:9 para ver qué es exactamente lo que dice. Vamos a analizar el contexto a ver si realmente aplica para lo que Víctor quiere decir.
Y también vamos a ver la respuesta que le he dado a Víctor. Aquí más abajo, por ejemplo, Userface vuelve a decir: o sea, se contradice, pero resalta la religión verdadera, sabiendo que los mormones fueron después de la religión católica la única religión verdadera. O sea, por eso les decía que Userface es mormón. Y como les digo, los mormones para mí es una religión que está bastante perdida. Posiblemente de las que se hacen llamar cristianas es la que está peor, porque de hecho tienen una Biblia aparte de la Biblia, que supuestamente a su líder, el que lo fundó, Joseph Smith, se la sacó de un sombrero. O sea, y no estoy bromeando, literal, metió la cabeza en un sombrero y dijo que Dios le estaba dictando el resto de la Biblia. Lógicamente esta nueva Biblia es algo que utiliza para acomodar todas las cosas a favor suyo y poder hacer todo lo que quería. Pero bueno, ya eso sería un tema largo y tendido para otro video. Entonces yo le contesto a Víctor, le pongo: sigo a Cristo, porque realmente no hay que pertenecer a ninguna religión. Lo que tenemos que hacer es seguir las enseñanzas de Jesucristo, ya que Él es el único camino a la salvación, el Hijo de nuestro Dios Todopoderoso. Ninguna religión nos va a salvar. En cambio, si seguimos a Jesús, podemos ser salvos a los ojos de Jehová. Y luego le pongo Jeremías 17:9, típico de un testigo manipulando las escrituras. Y le pongo: ¿por qué no lees Jeremías 17:5? Así tienes algo de contexto. Esto es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Vamos a leer los dos textos para que ustedes vean cómo funciona el asunto y cómo les gusta manipular los textos bíblicos. Por supuesto, Víctor, al igual que muchos testigos de Jehová, posiblemente ancianos de la congregación, utilizan textos aislados para manipularnos. Por ejemplo, Víctor nos dice que leamos Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este es el único texto que Víctor quiere que leamos. No quiere que leamos todo el capítulo de Jeremías 17. Por supuesto, él quiere utilizar este pequeño texto que ya previamente había acomodado para algo que ni siquiera tenía sentido en ese momento, pero vamos a suponer que sí lo sentía y que yo estuviera siguiendo a mi corazón, que no era el caso, pero vamos a suponer que sí, para que este texto de Víctor aplique. Entonces Víctor dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que es perverso y que ¿quién lo conocerá? Lógicamente, si leyéramos solo este texto aislado de todo el capítulo, tal vez podría aplicar para lo que Víctor quiere que aplique, si él previamente no hubiese acomodado todo. Pero bueno, vamos a suponer que estamos dándole este texto, como hacen los testigos, a una persona cuando siente que algo no está bien y trata de desconfiar del asunto. Por ejemplo, esto se usa mucho en los testigos de Jehová cuando tenemos dudas. Muchas veces podemos decirle a un anciano: es que hermano, tengo dudas, yo siento, hermano, que no sé, que este asunto de la sangre no es así. Yo siento que esta creencia de la sangre está equivocada, porque a mí me parece, leyendo las escrituras, que se referían a la sangre de los animales, no a la sangre de las personas, que bueno, y las transfusiones ni siquiera existían en ese tiempo, y siempre se habla de la costumbre de comer la carne, que era lo que se practicaba, o de utilizar la sangre también, que se usaba en ritos y cosas así en esos tiempos, porque era muy común usar la sangre para ritos a dioses falsos y eso. Incluso la bebían sangre humana, es cierto, lo hacían, pero eran a otros dioses. Entonces esas eran las costumbres relacionadas a la sangre que estaban malas. Pero hermano, una transfusión de sangre puede salvar la vida de otra persona y la Biblia no se está refiriendo a eso, porque nada nos hace pensar eso. Pero claro, el hermano me va a decir: léete Jeremías 17:9, hermano, donde dice que no le hagas caso a esas dudas de tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Entonces así más o menos es como ellos manipulan las escrituras, aislando un texto completamente de todo el significado que tiene el capítulo 17 de Jeremías. ¿Por qué? Porque el capítulo 17 de Jeremías de lo que está hablando es del pecado inscrito en el corazón de Judá. Aquí se está hablando de que el pueblo de Judá estaba cometiendo muchos actos de desobediencia hacia Jehová. Entonces, por eso es que Jeremías les dice en el capítulo 17, versículo 9, que no tienen que hacerle caso a los deseos de su corazón, porque ellos tenían deseos de cosas pecaminosas, cosas que iban en contra directa de la ley de Jehová. Entonces, este texto aplica para el pueblo de Judá en este momento, para las acciones que estaba haciendo, o para alguna persona que en algún determinado momento se quiera alejar de Dios porque, no sé, quiere irse a trabajar a un prostíbulo, o quiere tener muchas mujeres, o quiere tener mucho dinero y está haciendo cosas malas para tener todo ese dinero. Entonces, ok, ahí el texto podría aplicar, está siguiendo los deseos de su corazón, pero este texto no aplica para si un hermano de la congregación tiene dudas sobre alguna doctrina bíblica,
o si tiene dudas sobre el cuerpo gobernante, o si tiene dudas sobre los ancianos. Aquí no aplica nada de esto. Lo que pasa es que a los testigos de Jehová les encanta hacer gimnasias mentales de este tipo para manipular a la gente. Deberían darles medalla de oro porque son buenísimos manipulando y haciendo gimnasia en su mente para que las cosas se acomoden de una forma o de otra. Por ejemplo, como le puse yo a Víctor en el comentario, que le puse: Víctor, más bien deberías leerte Jeremías 17:5, que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Este texto se aplicaría perfectamente a Víctor y a todas esas personas que están confiando más en el cuerpo gobernante que en Jesucristo y que en Jehová. Porque Jehová mismo nos dice que es maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En todo momento tenemos que desconfiar de cualquier persona que intenta silenciarnos de una forma o de otra, como hace por ejemplo los ancianos y el cuerpo gobernante. De cualquier persona que nos dice: créeme solo a mí y no busques opinión de nadie más, porque solo yo tengo la verdad. Por supuesto que tenemos que desconfiar de esas personas, porque si ellas tuviesen la verdad absoluta como dicen tenerlas, o no sentirían miedo de que nosotros investiguemos por nosotros mismos, no sentirían miedo de que nosotros tengamos dudas de sus doctrinas, porque si ellos tienen a Dios de su parte, en su corazón, pueden defender esas doctrinas con la Biblia, sin necesidad de aislarnos del mundo, que es lo que quieren hacer cuando somos testigos de Jehová. Por supuesto, como les digo, tampoco es para que confíen en lo que yo les digo ciegamente. Lo que yo les digo es que investiguen siempre, que siempre que les den un texto, primero se lean todo el capítulo de ese texto, o incluso 2 o 3 capítulos que estén cerca de ese texto que se les ha dado, para que entiendan de qué se trata y por qué se utilizó ese texto. No simplemente porque un anciano de la congregación o el líder de mi parroquia o el pastor de mi iglesia me lee un texto aislado completamente de todo, ya yo voy a creer que lo que esa persona me está diciendo es correcto. Bueno amigos, el video se me hizo bastante largo, era solo para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo utilizan los testigos de Jehová a lo largo de todas sus doctrinas, de todas sus enseñanzas. Bueno, y esto no solo lo hacen los testigos de Jehová, lamentablemente lo hacen los líderes de casi todas las iglesias, y es utilizar textos aislados para hacernos creer lo que ellos quieren que creamos. Así que hay que tener bastante cuidado con esto y siempre investigar más allá del texto que nos dan. Siempre leernos, si es posible, todo el capítulo, unos cuantos capítulos hacia adelante, unos cuantos capítulos hacia atrás, para entender qué es exactamente de lo que se nos está hablando en esos versículos en particular.